Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mary por si no me conocéis y en el vídeo de hoy os traigo 40 cosas que tenemos que sacar de nuestra casa ahora mismo. Porque empezamos un año nuevo y creo que es el mejor momento para hacer una buena depuración en casa y sacar todas esas cosas que vamos acumulando y que ya no nos sirven para así dejar sitio a todo lo nuevo que nos va a deparar este año 2024. Así que te recomiendo que después de ver este vídeo vayas a revisar todas estas cosas y las vayas metiendo en bolsas o en cajas y las saques de tu casa, que les digas muchas gracias pero ya no te necesito. Y es que para mí todo esto va mucho más allá de lo material y de ordenar. Creo que es algo más bien energético. Siempre he pensado que nuestra casa es un reflejo de nuestra mente y deshacernos de ciertas cosas hacen que la energía fluya más y que nos sintamos mucho mejor en nuestro hogar. Así que prepárate un café o lo que te apetezca y ponte cómodo que vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es ir a buscar todos aquellos bolígrafos, rotuladores, todo lo que tenga tinta, coger una hoja en blanco y probarlos todos y deshacernos de todos los que estén secos, los que no funcionen o los que estén rotos. Lo siguiente que vamos a hacer es ir al cajón o al armario donde tenemos los calcetines y buscar todos esos calcetines que estén desparejados, que no tengan pareja. Esto no sé por qué pasa, es un misterio, dicen que en la lavadora hay un hueco misterioso por donde se cuelan los calcetines, pero es algo que pasa. Y los vamos guardando por si la pareja aparece, y es verdad que a veces aparece. Pero cuando ya hace bastante tiempo que tenemos un calcetín sin su pareja, no tiene sentido que lo guardemos. El número 3, toda esa ropa que ya no te pones, ya sea porque no es de tu talla, porque ya no te gusta, porque te parece incómoda, porque está rota, sea como sea, lleva 3 años en tu armario y hay que ser realistas, no te la vas a volver a poner. Lo mejor es que toda la ropa que esté en buen estado la regalemos o la donemos a alguien que realmente la necesite y la pueda utilizar. El número 4, maquillaje y cremas caducadas. Es el momento de revisar nuestro cajón del maquillaje, de las cremas de belleza, nuestro armario y mirar una por una que no esté caducado. Y aunque no esté caducado, sobre todo, nos tenemos que fijar en que siempre o casi siempre en la mayoría de botes hay un símbolo como un botecito con una tapa y hay un número. A veces es 12 meses, a veces es 6 meses. Esto lo que nos indica es el tiempo de validez de ese producto una vez que lo hemos abierto. Número 5. Cubiertos en mal estado, que estén oxidados, que estén doblados, que sean muy viejos y que ya no tengan su conjunto, pero se han quedado ahí sueltos y los guardamos pues no sé para qué, porque realmente nunca los utilizamos. El número 6, todas esas tazas que no utilizas nunca o porque ya no te gustan o porque están desconchadas, están rotas o porque son de propaganda de alguna empresa de publicidad y no nos gusta beber café en esas tazas. Es hora de hacer un poco de limpieza, sacar todas esas tazas que nunca utilizas y que ya no vas a utilizar y poderlas regalar a alguien que sí pueda hacerlo. El número 7, toda esa vajilla que esté rota, que esté desconchada o que se haya quedado desparejada. Por ejemplo, unos platitos del café que venían con su taza conjunto y se nos ha roto la taza y se nos han quedado los platos sueltos. O un bol que esté desconchado, que tenga un roto, no solamente porque sabemos que no vamos a utilizar esas cosas, sino porque a lo mejor pues beber de una taza o de un plato, comer de un plato que esté roto puede ser peligroso. El número 8, sartenes y ollas en mal estado, sartenes en las que se nos pega la comida porque la capa antiadherente está dañada, ollas que tienen el teflón en mal estado. No solamente no vamos a utilizarlo más porque tampoco podemos cocinar porque se nos pega todo, sino que, por ejemplo, pues cocinar con una olla que tiene el teflón en mal estado es muy peligroso para nuestra salud. Número 9, cosas que no funcionan, ya sean electrodomésticos, por ejemplo, pues todas aquellas cosas que vayamos a llevar a arreglar, pues hay que llevarlas a arreglar. Pero si algo pues no podemos arreglarlo porque o bien no tiene solución o ya no tiene garantía, lo mejor es que nos desprendamos de ellas. El número 10, todos esos apuntes o libros de años pasados que
tienes ahí desde hace un montón de años, pero nunca has vuelto a revisar y siempre los guardamos, pues no sé para qué, porque dices, bueno, por si algún día tengo que volverlos a mirar, pero eso nunca pasa, a no ser que sean algunos apuntes o algunos libros que sean de tu profesión y los necesites tener porque los tienes que ir revisando de vez en cuando. Pero todo lo demás, deshazte de todos esos apuntes, de todos esos papeles, y si son libros de estudios que están en buen estado y se pueden aprovechar, pues puedes dárselos o incluso los puedes vender a personas que sí que los necesiten. El número 11, los tuppers de plástico que huelen mal, que han cogido colores feos que no se van con nada por mucho que los laves. Tuppers sin tapa, tapas sin tuppers, creo que todo el mundo tenemos de esto en casa. Es hora de sacar todo esto y, ¿por qué no?, reemplazarlos por tuppers de cristal que son mucho mejores para nuestra salud. El número 12 son todos aquellos aparatos electrónicos que se han quedado obsoletos, que ya no funcionan. Por ejemplo, teléfonos antiguos que sabemos que ya nunca más vamos a utilizar, que a lo mejor ni siquiera funcionan, cargadores de teléfonos antiguos, cargadores que no sabemos de qué son, cables que no sabemos tampoco de qué son o que a lo mejor ni siquiera funcionan. Todo esto también no tiene ningún sentido que lo guardemos en casa. El número 13, esmaltes de uñas, todos esos esmaltes de uñas que tenemos por ahí tirados en un cajón, que se han quedado secos, que sabemos que no vamos a utilizar porque son de colores muy estridentes que a lo mejor ya no nos gustan o ya no van con nuestra personalidad. Número 14, bolsas de plástico. ¿Quién no tiene en casa la bolsa de las bolsas? Y a mí me pasa que cada vez que voy al supermercado me olvido la bolsa y tengo que pedir otra bolsa y bueno, esto es un desastre. Lo ideal es que podamos reutilizar estas bolsas de plástico pues para lo que sea y cambiarlas a poder ser pues por alguna bolsa de rafia o de estas que a la hora de ir a comprar podamos llevar nuestra bolsa y así no tener que pedir una bolsa nueva para acumular más bolsas. Número 15, todos esos zapatos que no utilizas, que nunca te pones, o bien porque ya no te gustan, porque son unos tacones que ya no puedes soportarlos, porque están rotos, por lo que sea. También están ahí en tu armario, en tu estantería cogiendo polvo y es una pena. Hay que ser realistas. Todos esos zapatos, los que estén en buen estado, los puedes regalar, los puedes donar a una persona que sí que los vaya a utilizar. El número 16, las especias caducadas. Aquí hay un poco de controversia porque hay gente que dice que las especias no caducan, hay gente que dice que sí. Realmente yo creo que, bueno, pues la fecha igual es un poco orientativa porque son hierbas secas que tampoco tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que debemos revisar todos los botes porque a veces pueden salir bichitos y creo que es algo pues que no queremos que pase, así que por lo menos mirar que todas las especias estén en buen estado. El número 17, llaves que tenemos por casa que no sabemos de dónde son, qué puertas abren. No tiene sentido que guardemos esas llaves, así que las tenemos que sacar. Número 18, toda esa decoración que no utilizas y que sabes que no vas a utilizar más. A veces compramos cosas porque nos gustan en el momento, pero cuando pasan unos años nuestros gustos cambian, vamos evolucionando y a lo mejor eso que habíamos comprado pues ya no va con nuestra personalidad, con nuestro estilo actual, pero las seguimos teniendo ahí, no sé para qué. A mí me ha pasado y es una pena porque a veces te sientes como culpable por el hecho de haberlo comprado, haberte gastado un dinero y que ya no te guste, pero es que estas cosas pasan, así que no tiene sentido que guardemos una cosa que sabemos que ya no va con nosotros. Tenemos que ser realistas con quién somos en este momento, con nuestros gustos y por qué no, pues podemos regalarle esas cosas a alguien que sí que les guste. Número 19, todas esas agendas y calendarios de años pasados que vamos guardando y vamos acumulando y no sé para qué porque todo eso ya ha pasado y nos tenemos que enfocar en el presente. El número 20 son todas esas fotografías que hayan quedado mal, que hayan salido borrosas o que simplemente no nos hagan sentir bien cuando las miramos, ya sea porque nos traen un mal recuerdo o aparecen personas que ya no están en nuestra vida, pero no porque hayan fallecido, sino porque a lo mejor nosotros hemos decidido sacar a esas personas de nuestra vida
o ellas han querido marchar o hemos terminado mal con ellas, pues no tiene ningún sentido guardar esas fotos porque no nos hacen sentir bien cuando las miramos y no queremos eso, lo mejor es dejarlo marchar. Número 21. Facturas y tickets antiguos, pasados. ¿Cómo nos gusta acumular papeles y papeles y papeles? Hay que hacer limpieza y si es una factura que ya hemos contabilizado y que ya no nos sirve para nada, lo mejor es tirarlo y así dejar de acumular papel. Número 22. Todas esas plantas que se nos han muerto y por mucha pena que nos dé no sabemos cómo revivirlas. No tiene ningún sentido que las tengamos en casa, así que por muy mal que te sepa, lo mejor es desprenderte de ellas. El número 23 son todas esas cosas que no son tuyas, cosas que has pedido prestadas, que te han ido dejando y pues que se te olvidan devolver, porque esto nos pasa creo que a todos. Así que bueno, pues vamos a hacer recopilación de todas las cosas que no son nuestras y devolverlas a su dueño. El número 24, manuales de instrucciones de electrodomésticos y de aparatos que tenemos en casa que nunca jamás hemos consultado, porque además hoy en día en internet lo tenemos todo y si queremos mirar el funcionamiento de un electrodoméstico, por ejemplo, pues lo podemos consultar en internet. Pues todo eso también lo podemos sacar para así poder dejar espacio a otras cosas. El número 25, toda esa ropa interior que está en mal estado, o bien porque está muy desgastada, porque está rota, porque la goma se ha dado demasiado, es momento de sacar toda esa ropa y, por qué no, ir de compras y renovar nuestra ropa interior. El número 26, todas esas cartas y papeles de publicidad o de lo que sea que vamos acumulando en casa, que vamos dejando en el mueble de la entrada cuando llegamos y todo eso pues se va acumulando y no nos sirve para nada. Pues es hora de hacer una buena revisión de todos esos papeles, sacar lo que no interese y solo quedarnos con lo realmente importante. El número 27, pilas gastadas. Esto es algo que también tendemos a acumular porque como es algo que no se puede tirar en la basura normal, hay que llevarlo a un punto especial, pues bueno, tenemos una caja o un cajón donde vamos llenando y al final eso se llena cada vez más y no cabe nada más. Y bueno, pues de vez en cuando tenemos que ir llevando las pilas al punto correspondiente, nunca tirarlas a la basura y no tener toda esa acumulación de pilas en casa. Número 28. Paños de cocina en mal estado, que estén muy gastados, muy deteriorados. Creo que los paños de cocina es algo que, por lo menos en mi casa, se utiliza muchísimo y siempre son necesarios, siempre hay que hacer renovación de paños de cocina porque, bueno, son cosas que se deterioran con facilidad. Y siempre estoy segura de que todos tenemos algún paño de cocina que tiene alguna mancha, que ya no sale con nada, que tiene algún agujerito y nunca lo utilizamos, pues ¿para qué guardarlo? De la misma manera vamos al número 29, manteles o servilletas de tela que estén en mal estado, que estén deterioradas, que tengan, pues lo que hemos dicho, lo mismo que los paños de cocina, alguna mancha que ya no sale, algún agujero, manteles que tenemos ahí pero que nunca utilizamos, pues no tiene sentido que los guardemos. Número 30. Ropa de cama en mal estado. Sábanas que estén muy amarillentas, que tengan alguna manchita que no sale con nada, incluso que estén rotas, que tengan agujeritos porque, pues no sé, a lo mejor tenemos gatitos y nos arañan las sábanas y nos las rompen. Sea como sea, no tiene sentido que guardemos esas sábanas porque tampoco las utilizamos porque no quedan bien. El número 31, todos esos objetos rotos que vamos guardando, pues no sé, a lo mejor tenemos un jarrón que se nos ha roto y lo tenemos ahí guardado por si lo reparamos o si lo pegamos, pero nunca llegamos a hacerlo. Pues bien, o lo haces o lo tiras o lo que sea, pero no podemos tener eso ahí estancado que ni se arregla ni nos desprendemos de esa cosa. El número 32. Todos esos libros y revistas que ya has leído y que sabes que no vas a volver a leer nunca más. O bien porque no les tienes demasiado cariño, porque no te han gustado mucho, o por ejemplo un libro que sea de un asesinato y una vez se ha resuelto el misterio no tiene sentido volverlo a leer porque no tendría gracia. Bien, yo creo que todos sabemos qué libros podemos volver a leer en un futuro porque a lo mejor nos han gustado mucho o nos ayudan con ciertas cosas de nuestra vida y qué libros pues
no nos importa desprendernos de ellos. El número 33, medicamentos caducados. Creo que todos en casa tenemos medicamentos caducados porque se nos pasa revisar la fecha de caducidad. Yo tengo por costumbre mirarla 2 veces al año, así que bueno, pues este es tu recordatorio para que vayas al cajón o al armario de los medicamentos, revises uno por uno y todos los que estén caducados los saques. Número 34, vajilla o cristalería que no utilizas nunca. Seguro que tenéis alguna vajilla, algún juego de copas que nunca utilizáis. Yo, por ejemplo, tengo un juego de vasos que en 5 años nunca los he utilizado porque siempre utilizo otros. Entonces es tontería guardarlos porque me está ocupando un espacio y bueno, pues mi casa no es muy grande, así que necesito cada espacio que pueda sacar. Así que lo ideal, no digo que los tiremos a la basura, pero los podemos dar, los podemos regalar a alguien que realmente sí que los vaya a utilizar. Número 35, la comida caducada, todos esos envases, paquetes de comida de nuestra despensa. También es momento de hacer revisión, mirar paquete por paquete y todo lo que esté caducado, tirarlo. Igual en la nevera, revisar todas esas salsas que están abiertas desde hace tiempo, que no haya nada caducado. El número 36, todos esos utensilios de cocina que tenemos duplicados. Yo hace mucho tiempo que hice esta limpieza y solamente tengo uno de cada y los que realmente utilizo. Pero sí que es verdad que a veces por lo que sea, pues tenemos cosas repetidas y nunca las utilizamos porque siempre utilizamos las mismas cosas. Y siguiendo en la cocina vamos al número 37, que son todos esos libros de recetas de cocina que nunca has utilizado y que sabes que nunca vas a utilizar porque hace 3 años que los tienes y nunca has hecho una receta de ese libro. Pues están ahí en tu cocina o en tu cajón ocupando espacio y cogiendo polvo, cuando se los puedes regalar a una persona que realmente los vaya a utilizar y les vaya a sacar partido. El número 38, todas esas toallas que no utilizas nunca porque a lo mejor son de alguna publicidad y no te gustan o porque están muy viejas y muy gastadas. Siempre utilizamos las mismas toallas, así que ¿para qué tener esas? Y vamos con el número 39, que son todas esas cajas vacías que vamos guardando. Cajas de zapatos, cajas de compras que hacemos online, todas esas cajas que guardamos para guardar más cosas. No tiene sentido porque eso nos hace acumular todavía más cosas, así que nos quedamos con las cajas o con las cestas que sean necesarias para organizar cajones, armarios, pero nos tenemos que olvidar de empezar a guardar cajas para acumular más cosas. Y el número 40 y último punto de este vídeo es para los que tenéis hijos y guardáis todos los juguetes de la infancia con los que ya no juegan. Realmente no tiene sentido acumular todas esas cosas porque ocupan mucho espacio y a no ser que vayáis a tener otro hijo o tengáis un niño pequeño que pueda jugar con esos juguetes, lo ideal es que los podáis donar y hagáis felices a otros niños que realmente los necesiten y los puedan utilizar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si no tienes tiempo de hacer esta depuración hoy o en estos días, no pasa nada, guárdate el vídeo para cuando vayas a poder hacerlo. Yo te aconsejo que no lo hagas todo en un solo día, lo importante es que lo hagas pero sin agobios, así que puedes hacerlo por estancias, por ejemplo un día haces la cocina, otro día haces el salón, otro día el baño, hasta que hayas hecho toda la depuración de tu casa. Quiero desearos un feliz 2024, que venga lleno de cosas buenas, de salud, de amor, de ilusión, de trabajo. De verdad, os quiero agradecer todo lo compartido este año, todo el amor, todo el cariño que recibo a diario de parte de vosotros. De verdad, sois una comunidad y una familia maravillosa y os quiero un montón. Así que espero poder seguir compartiendo con vosotros durante muchos años más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.